Bueno, entonces algún comentario que quieran hacer al respecto de lo que hemos visto. ¿Qué les ha parecido esta forma de plantear como la confección de los elementos? ¿Qué opinan? Aquí está también uno de los esquemitas que había mostrado. No sé si tengan duda al respecto de este. Como les mencionaba, es importante para cualquier proyecto experimental, pues tener totalmente consciente cuál es la línea de tiempo, ¿no? Desde el inicio hasta el final, porque si no tenemos esto, a partir de qué vamos a hacer el experimento, ¿no? Debemos tener, vamos a incluso a hacer como una especie de equivalencia, como si fuera una especie de abecedario o numeración. Por ejemplo, del 1 al 100, 1 al 100. ¿No? Como una temporalidad y secuencialidad y orden, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Del 1 al 100, ¿no? Es lo mismo. Pero aquí como viéndolo de una forma muy general y que de hecho también podemos ver como metáfora cuando abrimos un programa de edición, ¿no? Y vemos que están los fotogramas, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Tanto la línea de tiempo, ¿sí, Sai? En el esquema de lectura descriptiva jerarquizada es como el que nos pusiste la pasada vez del New Yorker. Sí. Sí, ¿no? Ajá. Sí, vamos a estar viendo más ejemplos. De hecho, si ustedes, yo les invito, de hecho, a que si encuentran ejemplos, por favor, súbalos al grupo. Porque, o sea, en esa parte a mí me gustaría mucho esa como retroalimentación porque, pues, se optimizan los tiempos, ¿no? También. Ajá, sí, ¿sí? Otra vez. Ahorita subo al grupo de WhatsApp unas imágenes de un cómic de Grant Morrison, el de We Ajá. Three, que hay viñetas en las que están como yuxtapuestas y sí dan como un efecto como de simultaneidad en un acto, Ajá. pero no sé cómo llamarlos, digamos, teóricamente, ¿no? Entonces ahorita los subo y a ver qué opinan ustedes, ¿no? Gracias, Isa. Sí, e igual de la misma forma, si ustedes ven en algún cómic algún recurso que no lo, que les gustaría, ¿cuál es la palabra? Como identificarlo narratológicamente, les invito a que por favor lo suban, ¿no? Porque eso nos va a ayudar mucho a que vayamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a mostrar varios que yo he conseguido, sin embargo, también me ha sido muy difícil localizar varios recursos. Posiblemente con los que ustedes vayan subiendo, pues se va a complementar, ¿no? A ver. Ah, no, pues gracias. Luca Effect, ¿quién menciona esto? ¿Víctor? Hola, Sí, sí, lo que Víctor. estaba comentando el compañero sobre esta simultaneidad que está en el cómic de Grant Morrison, am, lo que estaba leyendo, también hay muchas páginas que utilizan esta referencia de que surgió en una adaptación de Hamlet al cómic, y es esta especie de transición de secuencias en la misma hoja, y lo han retomado varios autores, entre ellos Frank Miller. Y hay otro, pero la verdad no me acuerdo. En el de Frank Miller está Daredevil caminando en un edificio, en unas escaleras de caracol. Entonces, esto que está comentando el compañero es lo que me recordó. No sé si les sirva o les interese checarlo. Gracias, Víctor. Y bueno, también un poquito esto que mencionan, ¿no? Creo que también es recomendable, si les es posible, voy a subir solo un enlace de un documental como biográfico, en este caso de Alan Moore, que al menos es el de los que he podido ver. He visto varios, pero de él sí como que les podría decir porque tengo un poquito más referencia.
yo les sugiero mucho que traten como de ver documentales de guionistas para ver sus procesos creativos, ¿no? Esa es como la finalidad. Vamos a estar viendo varias cosas que yo creo que es como muy importante ver, principalmente en cuanto a la confección de un guión, ¿no? Porque se ha planteado incluso también, casi todo el material que hay para hacer guión, la mayoría es para cine, ¿no? Hay muchos que son para teatro, también hay para cómic, pero creo que la mayoría de lo que hay es para cine. Por ejemplo, en el caso de este material que les envié, es que me da risa que parece que lo estoy como haciendo publicidad, ¿no? Pues sería un caso de lo que sería para cómic, ¿no? Sí, hacer mi guión es mi coco a veces. Sí, sí, pues es que en efecto es como paradójico, ¿no? Porque el guión sin duda es una estructura con la cual vamos a ir avanzando. Sin embargo, pues también es de reconocerse que hay personas que tienden a ser más visuales y antes de hacer un guión a veces empiezan simplemente a hacer viñetas, ¿no? Y bueno, yo en ciertos casos sí me ha pasado que aunque hay personas a las que les he sugerido que hagan su cuento o así, me dicen, no, es que no, yo soy más visual. Les digo, en esos casos, pues, entonces comienza a hacer viñetas, ¿no? En esos casos, pues yo les recomiendo que comiencen a desarrollar más el ejercicio de la reconversión del discurso, ¿no? Que incluso es a partir este ejercicio de la reconversión del discurso consiste en que ustedes tomen, por ejemplo, aquí es el ejercicio 2 de la página 116, dice, ejercicio 2, reconversión del discurso. También es posible desarrollar este ejercicio, pero en lugar de palabras escritas al azar, se realiza con recortes de revistas, periódicos, en este caso hasta digitales, ¿no? 2, podemos tomar desde 5 hasta 30 o más imágenes. Es mucho mejor si son bastantes. 3, posteriormente ordenamos las imágenes de manera tal que generemos una historia lógica o ilógica con ellas. 4, podemos utilizar un cuaderno o cartulina como soporte, en el cual podremos adherir con pegamento las imágenes en el orden elegido. Y bueno, aquí está muy interesante porque esto se ha hecho en algunas actividades y hay mucha gente que... Yo he trabajado principalmente por decir, no he trabajado con niños, tanto esto, pero me parece muy interesante este ejercicio porque les he pedido su cartulina, sus recortes o impresiones de imágenes digitales y pues se divierten como si fueran niños, ¿no? O sea, creo que es como muy, muy chido, ¿no? Ver a la gente que se está ahí riendo y no están preocupándose si tiene orden, ¿no? O sea, dicen, no, pues se están divirtiendo, ¿no? Y es como la parte muy, muy chida de este ejercicio, ¿no? Que hace que te diviertas, ¿no? Y ayuda mucho, incluso yo para este ejercicio les recomiendo, hay mucha gente que hace cómic que tiende a recopilar imágenes, ya sea de redes sociales, de sus películas. De hecho, ha habido algunas personas que han estado en el taller que les he sugerido como actividad que se pongan a recopilar de todas estas carpetas imágenes que les parezcan significativas y que por algo las guardaron, ¿no? Sí, imagínense que se pusieran a hacer toda esta recopilación y llegaran como a 1000 imágenes, ¿no? Por poner un caso, ¿no? ¿Qué pasaría? A partir de estas imágenes se podrían generar miles de historias, ¿no? Ya sé que incluso hay imágenes que les detonaron una idea, no estaría bien chido esto para un cómic, ¿no? Incluso mucha gente, sí, es como documentación gráfica, pero digamos que se fue generando de una manera como no consciente, ¿no? O sea, yo les puedo decir que sí, también me considero como, pues no sé, que me dedico a coleccionar imágenes de cosas que me parecieron interesantes, nada más porque sí, ¿no? Pero sin embargo no me había hecho la reflexión de que podrían servirme como
detonantes de historias, ¿no? Ni detonantes por sí misma como una sola imagen y mucho menos como un detonador de un vínculo narrativo de una imagen, por ejemplo, un bosque y un señor que está tomando en el parque, ¿no? O sea, o cosas, o no sé, como que otra cosa. De hecho, hemos hecho también algunos ejercicios de, ¿cómo le llaman? Le llaman cadáver exquisito, ¿no? Que una persona escribe una parte y otra, ¿no? También se ha hecho eso, ¿no? Y bueno, es que me da un poco de risa porque ese ejercicio se hizo perdón, se hizo en el reclusorio y muy curiosamente todas las referencias que hicieron del cadáver exquisito aludían como a cosas de ovnis, ¿no? En el reclusorio. Fue como muy curioso, ¿no? Porque mucha gente la gente en general tiene muchos prejuicios en torno a la gente de los reclusorios, pero creo que después de cierto tiempo esas personas, pues se puede decir que están aisladas de todo, ¿no? Y creo que me salgo del tema, pero creo que a diferencia de el exterior, hay mucha gente que padece de mucha ansiedad, ¿no? Que de hecho me pasó un caso de una persona que ya no siguió en el taller porque me decía que tenía problemas de ansiedad, que quería acabar las cosas muy rápido, tan rápido que se salió del taller. Y y sí, creo que es como un problema de nuestro tiempo, ¿no? Y tú vas al reclusorio y es como un ambiente totalmente distinto. Entonces es como si las personas que estamos afuera tuviéramos todo el tiempo una sobredosis, ¿no? Sobredosis de información y de imágenes, ¿no? Entonces es a partir de esta sobresaturación de información y de imágenes que se genera esa ansiedad y quieres más, todavía no has terminado de asimilar y quieres más y más y más y más información, ¿no? Y yo me he acostumbrado pues mucho como a esta dinámica que también ya trae la gente y que incluso también yo, sí, un poco. Y, parte también de eso es que en los talleres que doy afuera, les digo, miren, les dejo esta tarea y me dicen, sí, ya, ¿no? Y ya digo, bueno, pues ya lo leerán o así fue su forma de leerlo. Y pasó muy curioso en el reclusorio porque les digo, miren, tienen que leer esto. Y pasó que la gente se puso a leerlo, ¿no? Y se pusieron a leerlo, a reflexionarlo. Al menos la gente que entró al taller, yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque en efecto se pusieron a leerlo y ya a partir de eso generaron sus proyectos, ¿no? Pero ya me salí del tema, ¿no? Pero es también parte de el resultado de esta sobresaturación de imágenes que también vamos generando estos archivos en carpetas digitales, ¿no? Que, bueno, aquí lo que se busca es también que tengan un fin, que nos sirvan para producir, ¿no? Entonces, en la página 100, sí. ¿Algún comentario que quieran decir? Sí, bueno, es que de hecho la gente de ahí, al menos yo lo que percibí, es que en efecto no están padeciendo ansiedad desde ese punto de vista, ¿no? No tienen sobresaturación de imágenes ni de información. De hecho, con trabajos hay una biblioteca. Sí tienen sus teles y todo, pero al menos la gente que se inscribió al taller estaban como que muy lúcidos, ¿no? O sea, en efecto podemos imaginar que las imágenes es como un equivalente al azúcar, ¿no? Quién sabe si hasta cierto punto tenemos diabetes visual, ¿no? ¿No? Entonces, pues, de hecho hay un proyecto que se llama
lo voy a buscar, de unos franceses, que es un proyecto totalmente como posmoderno. Lo voy a buscar, ay, es que siempre se me olvida el nombre, pero es en efecto la historia de un personaje que padece ansiedad por la saturación de todas las imágenes que hay en la, pues en su entorno, ¿no? De publicidad. Es un proyecto francés, voy a buscarlo y se los envío. Bueno, menciona Alfredo. Creo que más que ansiedad fue poca tolerancia a la frustración. Porque si haces una novela gráfica de largo aliento te puede llevar 1 año o 2 o hasta 4. Sí, de hecho, creo que es lo que sé. Sí, casi siempre los proyectos llevan pues bastante tiempo, ¿no? Pero yo no, casi procuro no decirles, no veas la luz al final del túnel, ¿no? No veas al final del camino porque es cuando nos empieza a dar mucha ansiedad, ¿no? Me dice, no, es que ya viene la fecha de cierre de la convocatoria y no voy a acabar. Les digo, no, pues es que, mira, tranquilo, ¿no? O tranquila. Tú ponte a hacer tu proyecto y ya, ni modo, si no alcanza a entrar a la convocatoria, pues al menos, pues ni modo, ya lo hiciste. Es que también es lo que llega a pasar. Ya no lo alcanzas ya no alcanza a participar en tal convocatoria y ni lo terminas, ¿no? O sea, termínalo, ¿no? Ya servirá para otra convocatoria, ¿no? Pero ya termínalo. O sea, el asunto es que también se dejan proyectos inconclusos y luego el asunto es lo difícil que es retomar los proyectos, ¿no? Creo que a veces son como ciertas cosas que, pues, son como pendientes que quedan, ¿no? Y para retomarlos es el problema. Y bueno, entonces estábamos con lo del ejercicio de la reconversión del discurso y bueno, entonces, en una cartulina, por poner un ejemplo, es que, mire, la verdad, vuelvo a insistir, ¿no? Se hace mucha oda a lo digital, pero francamente yo noto mucho que a mucha gente le detona mucho la creatividad, no tener esta dependencia de lo digital, la plataforma, tengo que poner la imagen aquí y acá, ¿no? A veces sin querer las imágenes de los recortes quedan sin querer cuando las aventaste en el escritorio una junto a la otra, y dices, ay, eso, no, pues queda chido, ¿no? O sea, esos accidentes o incluso hasta podrías aventar las imágenes y a ver qué pasa, o sea, también como mucho, como menciona, ¿no? Así como Breccia, pues sí, como menciona Diana Rubí, ¿no? Accidentes felices, ¿no? ¿No? Que nos saquen de nuestra arquitectura mental que se va haciendo como incluso rígida conforme vamos creciendo. Eso se dice, ¿no? Pero más bien ya tiene que ver con la actitud que tiene la gente. Yo he visto muchas personas de ciertas edades que son bien flexibles y si les dices, mira este libro, dicen, wow, ¿no? Y se ponen a leerlo. Y he visto niños o chamacos de 10 años, 12, que les dices exactamente lo mismo, mira este libro, y dicen, no me interesa, ¿no? Es relativo, o sea, por eso les digo que, que rompamos con ciertos paradigmas, ¿no? Y bueno, de hecho, incluso aquí se menciona para el caso de desarrollo de personajes. Tomemos como referencia a gente de la realidad, ¿no? Incluso a veces no tenemos que construir. A veces la realidad está más bizarra, ¿no? Que la ficción, ¿no? Pueden poner en el buscador de Google la cosa más extraña que se les ocurra, lo ponen en el buscador y aparecen 20. O sea, ya no hay nada que, como dice, ¿no? Una de las frases de la posmodernidad, ya no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, ya es muy difícil sorprender, ¿no? Y de hecho, eso también algo que plantea Robert McKee, ¿no? Dice, se acabó la narración, ya quedó como en una decadencia en cuanto a que ya no se está explorando
ni explotando ni reflexionando los valores binarios que detonan historias, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a insistir, yo quisiera que cortaran con la idea de lo moral en cuanto a valor binario. No tiene que ver con el valor moral, sino que tiene que ver con los conceptos que utilizamos de bueno, malo, lo binario de uno y su opuesto, ¿no? Bueno, malo, arriba, abajo, blanco, negro, amor, odio, etcétera, ¿no? Aunque bueno, también entre uno y otro hay matices, ¿no? Y bueno, entonces, ¿algún comentario que quieran hacer? Yo tengo una como pregunta o reflexión, no sabría cómo llamarle. Por ejemplo, en este sentido de la narrativa en usar lo binario, por ejemplo, o bueno, en algún cómic o novela gráfica o producto que sea como de temas escabrosos, entonces lo valioso sería en cómo aborda esta parte binaria. Es que no puedo pensar en un ejemplo en este momento Sí, de alguna obra. Ujú. sí, es que, como han mencionado aquí, ¿no? Llevar todas sus máximas consecuencias, ¿cuál era? Creo que eso lo usa mucho Disney, al menos en las caricaturas antiguas, y usaban como personaje a Tribilín. Lo ponían que estaba luchando contra todo, ¿no? Todo salía mal y hasta casi la maceta se ponía en su camino para que se tropezara. Por eso cada autor va adecuando. ¿Mencionaste un concepto escabroso? Ah, sí, como pues esos temas como polémicos de repente, pero que, bueno, obviamente, aunque sean temas polémicos, pues también se les puede sacar, yo me imagino algo interesante y por eso preguntaba si sería el valor de estas obras recaería en cómo maneja estas cuestiones binarias. Por ejemplo, no sé, una obra donde pongan que, no sé, que los comunistas son buenos, ay, no sé, es un ejemplo muy tonto. Pero aunque estemos o no de acuerdo en ese tema, pues lo interesante sería ver cómo el autor maneja estas partes binarias, ¿no? Ya no sé si ya me revolví en mi pregunta, pero... No, sí, sí, pues es que cualquier elemento, planteándolo desde el campo narratológico, puede estar sujeto a modularlo, ¿no? O ecualizarlo como en las máquinas estas de música, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Dark City, no sé si la han visto. Dark City, ¿la han visto? Ponen una metáfora de, no sé si son extraterrestres que dicen, vamos a hacer esta persona más tímida, le vamos a agregar más gotas de no sé qué o algo así, ¿no? No recuerdo muy bien cómo va la película, pero es cómo se va modulando. Por ejemplo, por poner un caso, plantearlo escabroso. ¿Qué tal si uno de mis personajes tiene mucho miedo al comunismo? ¿No? Uh-huh. O sea, es cómo se van generando estas situaciones opuestas, ¿no? Por ejemplo. Y sí, pues por decir eso, ¿no? ¿Qué pasaría si pongo a estos personajes totalmente opuestos en lucha? Que de hecho así lo plantean para muchas películas gringas, ¿no? A eso, y vemos que sí, que son tan exitosas en taquilla que vuelven a repetir la fórmula. Esto de lo que se le denomina fórmula termina siendo en realidad lo que se le denomina el plot y master plot, ¿no? Son estructuras que ya hay, ¿no? Hay veces que hay películas o secuelas que ya no funcionan porque se quiere aplicar exactamente lo que les funcionó a la primera y lo quieren aplicar a la segunda, ¿no? Como historia sin fin, ¿no? Y bueno, entonces por eso se tiene que generar iteraciones, ¿no? Como, o sea, es también como qué tanto repites una fórmula que te funcionó, pero sabes que
si repites una fórmula, la gente se va a aburrir, ¿no? Es, no, bueno, es que ya sé qué va a pasar si me repites una fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo generas una variación? Y bueno, entonces aquí menciona Isai, no, acá más arriba, decía Isai, cómo el hechicero de Nabokov plantea desde una perspectiva la pedofilia sin ensalzar. No he visto esa obra de Nabokov, pero aquí está interesante que plantees el tema de la perspectiva de la pedofilia porque ahorita está a todo lo que da. Creo que muchos productos culturales, principalmente gringos, están buscando justificar la pedofilia, ¿no? No sé, ¿alguien quiere opinar? Y creo que al respecto es muy interesante documentarse de varios autores, ¿no? Y youtubers incluso, ¿no? Yo veo de todo, ¿no? Por ejemplo, veo cristianos, veo los que están en contra, veo los que dicen que no pasa nada, porque eso te ayuda como a tener perspectivas distintas, ¿no? Sí, perdón, Evaristo. Para opinar sobre lo que estabas diciendo sobre temas escabrosos, la pedofilia. Pues que está todo el debate ahorita con la serie de Dragon Ball, ¿no? Por las escenas que presenta el maestro Rochi, con Bulma o con otros personajes. Pero en Japón hay muchas series que llevan ese tema mucho más lejos que Dragon Ball, como hay una que se llama Monogatari, que me parece interesante porque básicamente el tema tiene mucho que ver con todo este rollo de los lolicones y la pedofilia. Hay otra que se llama autosasinofilia, algo así, sobre un profesor que su deseo en la vida es que lo asesines una de sus alumnas. Son temas muy raros que rara vez encontramos en los cómics o historietas de este lado en este continente, o en temas muy específicos de filias raras. Sí. Esos me recordaron. Y sobre lo que decías de las imágenes también, de la sobreexposición de las imágenes. Sí. También hay todo un problema ahí de las referencias visuales, de cómo tantas imágenes se nos van quedando en la mente. Y algunas veces cuando hacemos cosas sin darnos cuenta reproducimos alguna imagen que vimos antes. No idéntico, pero muy parecida, y entonces eso puede dar lugar como a que se piense que hay plagios o hay todo un problema con el inconsciente colectivo también. Sí, todo eso, las referencias, ahora que está muy fácil acceder a las imágenes porque en internet aparecen y las puedes bajar. Sí. Y bueno, tener cuidado con las referencias. Sí, y bueno, al menos yo podría decir que pues yo cuando ya uno tiene niños, pues te haces más consciente de los mensajes que se están dando los medios, ¿no? Y ya uno tiende a estar viéndolo más como desde los filtros. Pero pues sí, un poco también el tema de lo que menciona aquí Isai es desde que creo que eso está en todos los medios, bueno, está en todas las disciplinas y como enfocado a los productores culturales, ¿no? A los artistas. Cuando tú planteas hablar de un tema, hay a veces una línea muy delgada en la que no sabes si le estás haciendo promoción a un tema o estás haciendo crítica, ¿no? Por eso también creo que es como un tema muy importante que considero que tiene que quedar ahí como a que lo reflexionen en el momento en el que están haciendo un proyecto, ¿no? De hecho, recuerdo en la escuela de artes que una chica estaba haciendo pinturas en las que los personajes eran niñas en situaciones de pedofilia, ¿no? Y digo, oye, ¿le está haciendo promoción a la pedofilia o está en contra? No entendí, ¿no? Por eso es que es muy importante percibir qué es lo que estamos promoviendo, ¿no? O qué estamos criticando, ¿no?
De ahí que sea muy importante que le preguntemos a gente totalmente ajena a nuestro proyecto, no, pues checa mi proyecto, ¿no? ¿Qué entiendes, no? Y bueno, no, pues gracias, Evaristo. Sí, pues creo que Oriente es como un ejemplo de toda esta saturación, ¿no? Tiende a ser bizarra toda esta abigarrada, toda la saturación y estas metáforas, ¿no? Que precisamente planteas. Y bueno, también como dice un youtuber, apenas lo escuché ayer, dice, pues es que creo que actualmente es un reto mantenerse cuerdo con toda esta saturación de todo, ¿no? Como incluso si una computadora necesita hacer una limpieza, una depuración, pues creo que también nuestra mente, ¿no? Más que nada en cuanto a esto de evitar la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es como un exceso de cosas que hay y cómo haces que todo esto funcione más a tu favor y no en contra, ¿no? Que en este caso, pongo el caso de este chico que ya no quiso seguir porque me decía que padece de ansiedad, ¿no? Y bueno, yo le insistí en que continuara con el taller a pesar de eso, pero pues bueno, es como pues una situación, ¿no? Importante. Y bueno, ay, Entonces, profesora, recomendaría para los que tenemos problemas para el sobreestímulo de información, aislarnos un poco en el proceso creativo pues para sí, no tener tanto. creo que le denominan más como acotar. Ok. Sí, Sí, ¿en qué porque a mí me pasa mucho que de verdad sí me genera mucha ansiedad la sobreestimulación visual. Para Ujú. buscar referencias y todo eso me satura mucho. Sí, pues hay veces que de hecho parte de la razón por la que a las personas se les va el tiempo para hacer un cómic, en caso cuando hay un deadline, es que se sobredocumenta, ¿no? De ahí que yo les estoy sugiriendo también la calendarización, a ver si eso lo checamos en un ratito, porque la calendarización implica hacer deadlines también incluso para todas esas fases, ¿no? Solo tengo esta semana para investigar, ya lo que alcancé a investigar, chido, ¿no? Si ya en el transcurso encontré otra cosa, pero ya es como muy específica. Pero tenemos que poner fechas límite para cada proceso, ¿no? Sí, bueno, aquí dice Isai, en tiempos recientes ha sido criticado Alan Moore por haber plasmado en algunas de sus historias, Killing Joke y Watchmen, escenas de violaciones, pero me parece que no lo hace como una apología, sino todo lo contrario. Y es que, bueno, también hay formas en las que se puede plantear, ¿no? De hecho, creo que es muy importante por eso mismo cómo haces que es como el billar o jugar canicas, ¿no? Pero ya no pongo la escena lo que mencionaban de acción en cadena. Sabemos que si uno en billar das a una de las, ¿cuál es el nombre de las esferas estas en el billar? ¿Bola? Bol. Es que quería usar el término que usan. Ay, ya se nos va a acabar el tiempo. Ahorita continuamos, ¿no? Que si pegamos en una, va